El día de hoy vamos a continuar con los problemas de conservación de energía y si bien las dos clases pasadas, cuyas tarjetas, videos van a ver a continuación, eh, contenían los siguientes términos de energía. Masa, gravedad por altura 1, masa 1 por gravedad por altura 1 es igual a un medio de la masa 1 por velocidad 1 al cuadrado, y esto es igual a la masa 2 por gravedad 2 por altura 2, más un medio de la masa 2 por velocidad 2 al cuadrado. Solamente que el día de hoy vamos a meter un nuevo término, y ese término va a ser el término de la fricción. La fricción, la energía por fricción, es parte de los términos que se conocen como términos no conservativos. Es un término no conservativo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, matemáticamente significa que no va a tener un término igual a la izquierda y a la derecha. Y segundo, pues es producto de las pérdidas de energía, es decir, no es producto de la conservación per se de la energía, sino representa una pérdida irreversible. Entonces, cuando nosotros metemos este término no conservativo a nuestra ecuación, simplemente vamos a agregar dicho término al final del segundo término, indicando pues que la energía se pierde o se sale del proceso. Ahí está. Y luego viene la fricción, y la fricción tiene que darse a lo largo de una distancia paralela, tal y como ya lo vimos previamente. Si se dan cuenta, ustedes dirán, profe, eso no es energía, es trabajo. Y efectivamente, acuérdense que si hay una conversión de trabajo y energía, no obstante, aquí va a quedar manifestado como la pérdida de una energía conservativa. Asimismo, vamos a ignorar el signo, aquí siempre lo vamos a poner positivo. Y con eso nosotros vamos a hacer el planteamiento del siguiente problema. Entonces aquí tenemos ya problema 419. Van a darse cuenta que las habilidades desarrolladas en el problema anterior nos van a servir para trabajar los problemas que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, para el problema 19 tenemos los datos. Primero, una masa de 500 gramos. Una masa de 500 gramos que efectivamente es igual a medio kilogramo. Luego tenemos un plano inclinado de 30 grados. Y pues se desliza 160 centímetros hasta llegar al punto más bajo. O sea, la longitud que tiene, o más bien la S que recorre ese bloque es 160 centímetros, o sea, 1.6 metros. También nos están dando que una fuerza de fricción constante, ya nos dan toda la FK, es igual a 0.9 newtons. Por lo tanto nos preguntan, ¿cuál es la velocidad en el punto más bajo? Como el bloque de 500 se suelta, sabemos que la velocidad inicial va a ser 0. Y pues lo que nos pide es, finalmente, la velocidad en el punto más bajo, o sea, velocidad 2. Ustedes pueden imaginarse cómo va a ocurrir esto. Nosotros vamos a dibujar un diagrama de cuerpo, no más que un diagrama de cuerpo libre, un diagrama representativo, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen este plano inclinado y este plano inclinado va a tener una longitud en su parte inclinada, válgame la redundancia, de S igual a 160 metros. Aquí arriba vamos a tener un objeto que se deja soltar desde la parte más alta hasta llegar a la parte más baja, recorriendo una distancia de 160 metros. Tenemos también un ángulo de 30 grados. Esto es importante porque pues la velocidad inicial que lleva este bloque es 0 y yo quiero encontrar la velocidad final. También sabemos que a lo largo de todo el recorrido al movimiento del bloque se le va a oponer una fricción, tanto aquí arriba como aquí abajo. Para efectos del problema no va a ser necesario hacer el diagrama de cuerpo libre completo, solamente representar que aquí yo tengo una fricción en el sentido opuesto de 0.9 metros y aquí igual porque se mantiene constante. De hecho, aquí nosotros podemos fácilmente poner como suposición fricción constante, pero sí la hay. Y bueno, si se dan cuenta, en el punto más bajo se encuentra mi referencia. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la altura final también es 0.
pero necesitamos encontrar la altura inicial para hacer el análisis de todo el problema. Pero ya ustedes saben cómo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 1,60 y aquí yo tengo 30 grados. La altura final, pues, es el nivel que lleva este objeto con respecto a la referencia, lo cual equivale a la altura de este mismo triángulo. Nosotros tenemos entonces este cateto y tenemos la hipotenusa que es opuesta al ángulo de 90 grados. Este a su vez es opuesto a 30. Opuesto entre hipotenusa, pues sabemos que es igual a seno. ¿Seno de qué? De 30 grados. Bien, el opuesto es h sub 0. La hipotenusa es igual a 1,60. Y aquí nosotros tenemos seno de 30. Por lo tanto, simplemente despejando h sub 0, vamos a encontrar 1,6 por seno de 30, ¿no? Y esto nos va a dar naturalmente 0,8. Y este 0,8 es la altura inicial. Con esto, nosotros ya tenemos toda la información para empezar a trabajar nuestro problema de conservación de energía. Para eso, como siempre, nos vamos a traer esta ecuación, nomás que no lo hice bien, no sé si me deje copiarla. Ok. Bueno, esto requiere un poquillo más de pericia. Nomás que no quiero esto. No, bueno, voy a tener que escribir esta ecuación de nuevo, ¿no? Masa 1 por gravedad por altura 1 más 1/2 de la masa 1 por velocidad 1 al cuadrado es igual a masa 2 gravedad por altura 2 más 1/2 de la masa 2 velocidad 2 al cuadrado. Esto quedó chueco. Más el término de fricción, ¿no? Bien. Aquí lo que es importante saber es que, primero, la velocidad inicial es 0 y la altura final también es 0. Esto porque parte del reposo y esto porque está en la referencia. Pero ojo, las masas ya no se van a cancelar, si bien es cierto que las masas son iguales entre sí. Pero lo que me impide cancelar la fricción, lo que me impide cancelar la masa es precisamente el término de fricción, ¿no? Entonces, a partir de aquí nosotros solamente vamos a sustituir lo que conocemos. Masa de 0,5 por 981 por altura 1, que habíamos hallado en el paso anterior, que es 0,8. Luego tenemos 1/2 por 0,5 por velocidad 2 al cuadrado. Y finalmente el término de fricción, que es 0,9 por la distancia recorrida a lo largo del plano, que tiene que ser 1,60. Y esto se pone acá. Bien. Ahora sí, estamos listos para evaluar esta operación. En este caso, por un lado vamos a tener 0,5 por 981. Aquí me equivoqué. 0,5. No sé qué pasó ahí. Bueno, 0,9. No. 0,5 por 981 por 0,8. Eso me da 3,924. Por un lado, ¿no? Ay, perdón. 3,924. Por el otro lado, 1/2 de 0,5 es 0,25. V final al cuadrado. Más 1,44. 1,6 por 0,9 es 1,44. Y si no están seguros, pues siempre pueden usar esto, ¿no? Ahora, este valor lo vamos a pasar restando. O sea, 3,924 menos 1,44 me da 2,484. Y el siguiente paso es dividir entre 0,25, que es lo mismo que multiplicar por 4, ¿no? Y ya, al final, para obtener la velocidad final, simplemente nos queda sacar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, aquí lo único que hacemos es multiplicar por 4 y sacamos raíz cuadrada, lo cual nos va a dar una velocidad final de 3,1521 metros por segundo. Esto es en unidades métricas. Y queda entonces la solución del primer problema. Como ven,
Lo único que nosotros teníamos que hacer para este problema, además de contar el nuevo término de fricción, es hacer la operación trigonométrica, algo a lo que nosotros ya nos acostumbramos la vez pasada. Vamos ahora con el ejemplo 20. El ejemplo 20 es también de fricción y dice que el conductor de un autobús aplica los frenos para evitar un accidente. Al hacerlo, los neumáticos dejan una marca en el suelo de 80 pies de largo sobre el suelo. Si el coeficiente de fricción es igual a 0.7, ¿con qué rapidez circulaba el vehículo antes de que el conductor frenara? Ok, este problema es muy parecido a lo que se hacía en los primeros problemas del curso. O sea, ustedes tienen una superficie horizontal y sobre esta superficie horizontal va un camión. Este camión, inicialmente, no sabemos su velocidad inicial, iba a una velocidad inicial. Sin embargo, el conductor va aplicando los frenos, de tal manera que hay un elemento de fricción. De tal manera que este camión va frenando a lo largo de 80 pies, hasta que este mismo camión se detiene por completo, ¿no? Esa es la idea. Por lo tanto, la velocidad final es 0. ¿Qué otra cosa nos da el problema? Nos da el coeficiente de fricción. Con esto nosotros ya podemos empezar a organizar. Obviamente aquí el camión va a tener un peso y pues obviamente también está el concepto de la fuerza normal. Y lo mismo podemos decir de lo que está ocurriendo acá. Bien. Bueno, entonces a partir de esta información vamos a identificar los datos del problema 420. Y nos están dando, como dijimos, bueno, tenemos la distancia de frenado, que es 80 pies. Tenemos el coeficiente de fricción, que es 0.7, es muy rugoso. Y la velocidad final, que es 0, se detiene completamente, ¿no? Como incógnitas, tenemos pues la velocidad final con la velocidad inicial con la que iba el camión, esa no la conocemos. Y bueno, podemos suponer una superficie horizontal. ¿Y qué efecto tiene el hecho que sepamos que es una superficie horizontal? Pues que las dos alturas se van a cancelar porque todo está al nivel de la referencia, ¿no? O sea que el término de masa por gravedad 1 se va a cancelar con la masa 2, gravedad altura 2. Y pues nos vamos a quedar simplemente con el término de energía cinética. Finalmente no hay que olvidar también colocar el término de fricción, que es ahí donde va a actuar la distancia de frenado, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar cancelando los términos que necesitamos. Estos dos pues quedan al mismo nivel, ambos están a la referencia, ¿no? Luego, velocidad inicial no sabemos, pero sabemos que la velocidad final es 0. Así que en este caso también se va, ¿no? Vean ustedes que la ecuación me queda mucho más simplificada. Un medio. El camión siempre es la misma masa, un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado, que es la que yo quiero encontrar, la velocidad inicial. Es igual a la fuerza de fricción por S. Conocemos S, pero no la fuerza de fricción. Pongamos la S, que es 80 pies. La masa E y la G, 80 por FK. Entonces, ahora, nosotros por el momento tenemos esta ecuación. Y en apariencia puede que no sepamos qué hacer con ella. Sin embargo, vamos a emplear una vez más el análisis de fuerzas. Y pues aquí vamos a usar los diagramas que habíamos puesto previamente. De antemano sabemos que la fricción tiene que ser igual a μk por Fn, que esta es una ecuación que hemos visto desde la tercera unidad, ¿no? El valor de μk lo conocemos, es 0.7, lo cual podemos ir sustituyendo, ¿no? Aparentemente no hemos logrado nada. Sin embargo, para la fuerza normal, nosotros podemos utilizar la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, positivo para arriba. Y sabemos que la aceleración en Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque el carro siempre está horizontal. En este caso el autobús siempre está horizontal, ¿no?
Y bueno, pues esto va a ser igual a 0. Si la posición no cambia, la velocidad es 0. Y si la velocidad siempre es 0, la aceleración también. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Además del peso, está actuando la fuerza normal, ¿no? Entonces aquí va para arriba la fuerza normal y para abajo va el peso. Y todo esto igual a 0. Naturalmente la fuerza normal tiene que ser igual al peso, lo cual es igual a masa por gravedad. Con esta información, nosotros insertamos la información aquí en Fn y van a ver que esto ya nos va a desatorar el problema. Porque vamos a sustituir. Un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado es igual a 80 por 0.7 por la fuerza normal, que es masa por gravedad. Masa por 981. Y si se dan cuenta, tenemos masa aquí y tenemos masa acá. Por lo que nos quitamos esa incógnita y solamente nos quedamos con la velocidad inicial que nos pide el problema. Es decir, que la velocidad inicial es igual a... Podemos encontrar la velocidad inicial tras pasar multiplicando por 2 toda la cantidad que tengo del lado derecho de la ecuación y después aplicando naturalmente la raíz cuadrada. Entonces apliquemos la operación. Limpiando aquí, tenemos 2 por 80 por 0.7 por 981 y nos da todo ese valor. Por lo que la velocidad inicial tiene que ser de 33.15 pies por... no más que aquí, un pequeño detalle, estamos en unidades inglesas, ¿verdad? Sí, aquí la gravedad no está bien. Ok. Sí, es un error muy recurrente. Lo voy a dejar en la grabación porque es un error muy recurrente. Siempre presten atención que cuando están en unidades inglesas, la gravedad tiene que ser 32.2. Y ahora sí, ustedes pueden meter la cantidad correcta, ojo. Nada más aquí no se les olvide meter también 32.2, ¿no? Ok, continuemos. No pierdan de vista eso. 2 por 80 por 0.7 por 32.2. Y sacando raíz cuadrada, vamos a tener una velocidad de alrededor de 60.05 pies por segundo. Y esa es la respuesta final. Problema 3, el ejemplo 421, vamos a leer el enunciado. Dice, una tabla colocada como rampa se utiliza para descargar cajas de clavos de la parte superior o posterior, de un camión. Es decir, si nosotros queremos visualizar lo que está pasando, aquí está la superficie horizontal, aquí está el cuerpo del camión, aquí está con sus llantitas. Y pues de aquí sale una rampa, ¿no? Dice que esta rampa tiene una altura de 60 centímetros. Entonces aquí está. Aquí está la altura de 60 centímetros. Y tiene una longitud de 1.2 metros, la tabla. Es decir, cuidado, no es que sean 1.2 metros horizontales, sino que la tabla por sí sola tiene 1.2 metros, ¿no? A partir de esa información, por supuesto, ustedes pueden sacar el ángulo, es algo que vamos a trabajar. Es decir, la tabla tiene una longitud de 1.2 metros y va a tener pues una altura total de 60 centímetros, o sea, 0.6 metros. Luego hay fricción en el proceso, hay μk igual a 0.4 y dice, y las cajas se les imparte un empujón inicial para que puedan descender. ¿Cuál es su rapidez cuando llegan al suelo? Vamos a suponer que prácticamente su velocidad inicial es 0, ¿no? Van arrancando. De tal manera que nosotros queremos saber que después de los datos, cuál va a ser el valor de las incógnitas finales. Entonces nos pide la velocidad final. Obviamente en todo el proceso vamos a suponer que el fenómeno de fricción es constante. Y pues también nosotros podemos contar con la trigonometría. Es decir, como primer paso de análisis, nosotros podemos ver que el ángulo tendría que ser igual a... igual. En este caso vemos que esta es la altura de la rampa entre la longitud. La altura con la horizontal, desde luego va a formar un ángulo de 90. Y 1.2 al ser opuesto a 90 es la hipotenusa. Así que nosotros tenemos otra vez opuesto sobre hipotenusa, seno del ángulo.
el seno es de teta, no conocemos teta. El opuesto va a ser 0.6 y el ángulo 1.2, o sea, el seno es igual a 0.5. Si ustedes se acuerdan, el seno de 30 grados tiene que ser 0.5. Y si no, pues siempre podemos basarnos en la calculadora, 0.5. Y aquí sacamos el seno inverso, que efectivamente es 30 grados. Entonces, el ángulo que vamos a usar para este problema son 30 grados. Asimismo, vean ustedes aquí que nosotros tenemos esta altura. Como va descendiendo la caja, es decir, ustedes tienen una caja que prácticamente parte del reposo. Este problema es parecido al anterior. Tienen una caja, al 19, donde una caja prácticamente parte del reposo. No más que aquí lo que queremos encontrar ahora es la velocidad final, ¿no? Cuando llegan al suelo. Velocidad final es la que nos están pidiendo, ¿no? Asimismo, también vamos a tener el efecto de la masa o el peso. Sin embargo, esa masa no nos la están dando. Así que nosotros ya prácticamente podemos imaginar que dicha masa se está cancelando. Tenemos la fuerza de fricción que va en contra del movimiento. Si las velocidades vienen en este sentido, hacia abajo de la rampa, yo debería de suponer que las fricciones se están oponiendo a dicho movimiento. Sabemos por análisis que la fricción tiene que ser igual a μk por Fn, pero eso viene más adelante. Ahora, ya con toda esta información, sabemos que la altura 2 tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque es la referencia, ¿no? Así que aquí nosotros vamos a tener la referencia y la altura 2 tiene que ser igual a 0. Así que ya podemos continuar con la parte más importante del análisis. Nos vamos a basar fundamentalmente en este diagrama. Tenemos entonces, como siempre, es un solo cuerpo, masa por gravedad por altura inicial, más un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado, es igual a masa por gravedad por altura final, más un medio de la masa por velocidad final al cuadrado, más el efecto de la fricción, ¿no? Bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Primero, pues vamos a cancelar este término porque está en la referencia. Y vamos a cancelar este término puesto que se trata de que parte del reposo, ¿no? Bien. Obviamente el cuerpo cae en virtud de la gravedad, pero dicha velocidad se va a ir viendo menguada por la fricción de la misma caja. Esta fricción es positiva aquí, entonces la paso como negativa. Sin embargo, es importante tener en cuenta algo antes de continuar. Para poder analizar la fricción, nosotros tenemos que ver que esto se encuentra en un plano inclinado. Y la fuerza normal va a estar sobre una superficie inclinada. Asimismo, lo que va a hacer caer la caja, como ya dijimos, es el peso. Entonces, tal y como lo hicimos en la tercera unidad, podemos nosotros enderezar este diagrama y, sobre todo, darle la importancia a la sumatoria de fuerzas en Y, ya que como la caja siempre se queda sobre el plano, cuando nosotros enderezamos esa dirección, nosotros vamos a ver que en la dirección perpendicular al plano, esa aceleración siempre es igual a 0, ¿no? Entonces aquí el peso se queda ya inclinado y pues el valor de la inclinación va a ser 30 grados, porque si yo lo tengo así, yo tengo que inclinar todo 30 grados para que quede derechito, implicando también el giro de W, 30 grados a favor de las manecillas del reloj. Bueno, entonces sumatoria de fuerzas en Y va a tener que ser igual a 0 porque ya enderezado vemos que la caja siempre se mantiene sobre la misma superficie. Es decir, yo tengo esta superficie acá y la pluma que van a ver a continuación se desliza hacia abajo de la superficie, pero nunca la suelta. Por lo tanto, podemos decir que el cambio de altura es igual a 0. La velocidad entonces es 0 y la aceleración, pues, naturalmente también. Luego, vamos a empezar a sustituir. Por un lado, en la dirección en Y tenemos la fuerza normal. Y en el otro lado, hacia abajo, tenemos el peso.
pero no es el peso completo, sino que hay que proyectar los 30 grados. Como es con respecto a la vertical es adyacente a este vector. Y vamos a usar coseno de dicho... Sí, coseno, porque vamos a proyectarlo acá, ¿no? Coseno de 30. Y esto es igual a 0. Fuerza normal a su vez es igual a peso por coseno de 30. Y ahora sí vamos a hacer una serie de simplificaciones. Primero, el peso es masa por gravedad. Esto está en sistema internacional, ¿no? No hay que perder de vista eso. Segundo, el coseno de 30 es 0.866. Y si no están seguros, ustedes pueden aquí poner 30 coseno, 0.866. Bien, entonces, ahora esa información se puede meter acá arriba, sobre todo porque si nosotros nos traemos esta ecuación, sabemos que la fricción tiene que ser igual a μk por Fn. μk ya lo conocemos, es un dato que nos da el problema, el cual es 0.4 de acuerdo con el enunciado, 0.4 por el resto que sería la masa por la gravedad que es 981 por el 0.866 de la proyección. Entonces la fuerza de fricción queda completamente en términos de la masa, 0.4 por 981, 0.4 por 981 por 0.866. Esto me da una fricción de 3.398. Muy bien. Entonces, esto en términos de la masa, ¿no? Bien. Regresando a la ecuación de energía, vamos a aplicar los mismos términos que habíamos visto, mgh1, un medio masa por velocidad 1 al cuadrado, es igual a mgh2 más un medio masa por velocidad 2 al cuadrado, más fks, ¿no? Valor absoluto. Y bueno, la masa no la conocemos, la gravedad es 981 y la altura inicial es 0.6 porque parte del punto más alto de la rampa. Posteriormente aquí tenemos un medio de la masa por velocidad inicial 1. Aquí supusimos en este término que se iba porque parte prácticamente del reposo, ¿no? Igual h2 está en la referencia, por lo tanto este también se va. Y nos vamos a quedar con un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado, que es la que yo quiero obtener. Para el caso de la fricción yo ya obtuve la FK, que es 3.398 por M. Pero hay que multiplicarlo por la S. La S es la distancia a lo largo de la cual se mueve en la rampa. Vemos que la rampa es de 1.2 metros. Y esa debe de ser incluida en el cálculo de energía. Bien. Ahora, esa M que tenemos ahí no es metros, es de masa. Y vemos que convenientemente ya la encontramos en todos los términos, por lo que podemos cancelarla. Vamos a empezar a hacer las operaciones para todos los lados. Primero 981 por 0.6, ¿no? Y eso me da 5.886. Lo ponemos, nomás que no de rojo. Luego tengo un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Y del otro lado voy a tener 3.398 por 1.2. Y esto nos va a dar 4.0776. Más que este es positivo porque se le suma el valor absoluto. Ahí se me fue 76. Bien. Ahora pues no nos queda más que resolver la ecuación. Es decir, 5.886 menos 4.0776 nos da 1.8084. Posteriormente, para terminar de resolver la ecuación, vamos a multiplicar por 2 y finalmente sacar la raíz cuadrada, ¿no? Y con eso vamos a tener la velocidad al fondo de la caja, lo cual nos termina dando 1.9018 metros por segundo. La caja podría caer más rápido por el puro efecto de su peso. Sin embargo, dada la
la fricción que ejerce una desaceleración con respecto al caso liso, la velocidad que yo tengo es menor a la que caería sin la fricción. Y esta sería la respuesta definitiva del problema 421. Para el último problema de hoy, el 422, tenemos un cohete que se va a lanzar de una plataforma. Este cohete va a partir del reposo porque se va lanzando y lo que va a hacerlo mover es precisamente la fuerza de empuje. Oponiéndose a ese movimiento se encuentra la fuerza de fricción y dicho cohete tiene una masa de 250 kilogramos. Vamos a desarrollar el problema tomando en cuenta los elementos que nos están dando, ¿no? Es decir, por un lado, nosotros vamos a tener en este problema número 422, estaba buscando la pluma, perdón. En este problema 422 tenemos como datos la masa del cohete, que es de 250 kilogramos. Tenemos una fuerza de empuje constante de 45.000 newtons. Una distancia de rampa de 10 metros. Y una velocidad final de 52 metros por segundo. Dado que el cohete despega, vamos a suponer que parte pues desde el reposo, o sea, de cero, ¿no? Y pues finalmente nos piden encontrar pues el trabajo de la fuerza de fricción. Nos pide básicamente FKS, ¿no? Encontrar el término de FKS. ¿Qué podemos suponer? Podemos suponer una P constante, ¿no? Una fuerza de empuje constante. Y a partir de eso, nosotros podemos plantear la ecuación de energía de la siguiente manera. Tenemos masa por gravedad por altura 1, es un solo cuerpo, en este caso el cohete, y vamos a suponer que su punto más bajo es la referencia. De tal manera que nosotros podemos ver que la altura inicial es 0 y la altura final, como dice la figura, es de 2, porque nosotros vamos a analizar entre este punto 1 y el punto 2. Entonces la altura final, o sea, la distancia vertical que va a tener al final es de 2 metros. Dicho esto, vamos a empezar a desarrollar nuestro problema. Un medio de la masa por velocidad inicial 1 al cuadrado más el trabajo que realiza el empuje. Y por el otro lado, vamos a tener masa por gravedad por altura 2 más un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado más el trabajo que hace la fricción, ¿no? Entonces, lo que nos pide el problema es que encontremos este término. En este caso, lo único que se va a hacer 0 es la altura inicial, porque parte de la referencia, ¿no? También este se hace 0 porque parte del reposo. Entonces, prácticamente, el trabajo de fricción tiene que ser el trabajo realizado por el empuje menos la energía potencial 2 menos un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado. Este trabajo lo vamos a expresar en un solo término y simplemente realizamos la sustitución con los valores que nos está dando el problema. 45.000 por 10 menos 250 por 981 por H2, que es de 2, menos un medio de la misma masa de 250, ojo que la masa no se cancela, y la velocidad 2, que es de 52 metros por segundo. Bien, entonces aquí no nos queda más que sustituir todos los valores, ¿no? Es decir, 45.000 por 10 menos, aquí me equivoqué, ¿no? 45.000 por 10 menos 250 por 981, la volví a regar, perdón, 45.000 por 10, menos 250 por 981 por 2, menos un medio por 250 por 52 al cuadrado, y eso me da 107.095. Y como es una energía, esto tiene que estar en joules. Y esta es la respuesta final del trabajo ejercido por la fricción a lo largo de los 10 metros. Obviamente, como trabajo adicional, ustedes pueden encontrar que dicha fricción, la fuerza de fricción, también se puede conocer. Es básicamente 107.095 dividido entre la S.
la S siendo una distancia de 10 metros, y esto nos daría, recorriendo el punto decimal, este valor de fuerza de fricción promedio durante el recorrido. Y bueno, pues esos son los problemas del día de hoy. Como pueden ver, es expandir la ecuación de energía, ya incluyendo los términos no equilibrados, en este caso, o no conservativos, uno de ellos la fricción, pero también el otro, que sería la fuerza de empuje. Estos términos conservativos no lo expliqué al inicio de la lección, pero vienen precisamente de la integral de la fuerza, ¿no? Es decir, integral de la fuerza a lo largo del recorrido, distancia inicial a distancia final. Pero aquí, en vez de desarrollar esa integral, nosotros ya ponemos lo que contribuye al movimiento del lado izquierdo y lo que se opone a dicho movimiento del lado derecho. Y ese es prácticamente el principio que vamos a estar aplicando. Para la siguiente lección vamos a incluir un nuevo tipo de fuerza conservativa. En este caso ya vamos a incluir el efecto de los resortes y cómo estos van almacenando energía hasta que se libera el mismo. Pero, como dicen, todo a su tiempo, todo en orden, concepto a concepto. Y a partir de eso ustedes van viendo cómo se va edificando todo, cómo lo hemos hecho no solamente al inicio de esta unidad, sino desde el principio del curso. Finalmente, si no tienen ninguna duda, eso sería todo por hoy. Si la tienen, no olviden dejar su comentario en la parte de abajo. Esos comentarios yo los estaré respondiendo oportunamente. Si les gustó ese video, no olviden darle like. Si no se han suscrito al canal, porfa, hagan la suscripción. Me va a ayudar bastante, nos va a ayudar bastante al proyecto. Y finalmente, quienes ya estén suscritos, no olviden darle clic a la campanita para recibir más actualizaciones. Por mi parte sería todo.